Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos. Buenas noches, dicen. Fabiola, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, dice. Yamilet, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, ¿y ustedes? Aquí pasando y pasando, llegando a este nuevo año con nuevas metas, nuevos objetivos, a ver cómo nos van. Un feliz año, dice. Igualmente a todos y a cada uno de ustedes un feliz año, los mejores deseos en este nuevo desarrollo de este nuevo año. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Les doy una vez más la cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase, de la presente actividad. Iniciamos de forma inmediata presentándoles en pantallas de formato para recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos, correspondientes al tema número 2, que corresponden a la doble la doble ciudadanía, a la fuerza pública, los medios de comunicación dentro del desarrollo de la presente actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, tienen a continuación las instrucciones para el desarrollo de la actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Contesta las siguientes preguntas, responde. ¿Qué significa que los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles? Y eso ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Argumente qué rol cumple los medios de comunicación en relación con la cultura de masas. La siguiente actividad señale dos funciones de la Policía Nacional y por último piensa en otras ventajas y dificultades de obtener la doble ciudadanía. Anote la respuesta en su cuaderno, mínimo 2 por cada una, tanto las ventajas y las dificultades en función de la doble ciudadanía. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por ello deben desarrollar en una hoja de papel ministro y en la parte superior deben desarrollar el encabezado correspondiente a la tarea y cumpliendo, complementando los datos que se les está solicitando. Una vez que hayan completado esto en la parte superior de su hoja, a continuación desarrollan los contenidos que están predispuestos dentro de la presente tarea. Recuerden que en relación al desarrollo de la tarea, ustedes deben también revisar las recomendaciones, las rúbricas de calificaciones, para que su tarea se encuentre dentro de los parámetros que se les solicita en la en la presente tarea. Al final tenemos, a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación correspondientes a la semana número 2 del 2 de enero del año 2024. Esta tarea permite entregas desde el 2 de enero del 2024 a la fecha límite de entrega del 31 de enero del 2024 y la fecha de publicación será hasta el 5 de febrero del 2024. Entonces tienen un tiempo bastante prudencial para que ustedes puedan cumplir con esta actividad, teniendo en cuenta que no es bastante, es relativamente poca lo que se les está enviando. Otra situación adicional que les iba diciendo que en relación a la clase, a las clases que no tuvimos tanto del día 25 como del 1 de enero, ya se encuentran subidos los videos, se encuentran subidos las tareas y también el material de apoyo se encuentra ahí activado para que ustedes puedan ver, revisar y cumplir con esas actividades. Que por favor sigan revisando, sigan cumpliendo con todas las obligaciones que ustedes tienen como estudiantes, recordando que esta ya prácticamente estamos entrando ya a la recta final de este proceso educativo, ya nos resta apenas un par de semanas más para dar por terminado
terminado este proceso educativo correspondiente a 10º año de educación básica. Así que por favor revisen, cumplan con todas las tareas, y obviamente para que tengan el puntaje requerido dentro de estas actividades. E inmediatamente vamos a desarrollar el contenido que se encuentra dentro de su aula virtual correspondiente al material de apoyo. Y vamos a iniciar hablando sobre la doble ciudadanía. Muchos habrán escuchado, muchos tienen familiares que se encuentran en otros países. Tienen familiares que por varias circunstancias han tenido que emigrar, han tenido que irse a otros países. Muchos de ellos ya hace bastante tiempo se han ido y han obtenido lo que se llama la nacionalidad. Muchos de ellos ustedes habrán escuchado decir en términos que tienen otra nacionalidad, ¿no es cierto? Dependiendo si están en los Estados Unidos, tienen la Green Card que les acredita ser ciudadanos americanos, qué sé yo, si están en España de igual manera o en la Unión Europea, de igual manera tienen que sacar una nacionalidad, dependiendo las características, dependiendo las posibilidades en las cuales se haya desarrollado este proceso. En este contexto, nosotros vamos a ver cuáles son las características fundamentales en relación a la doble ciudadanía. La llamada doble ciudadanía o doble nacionalidad o ciudadanía múltiple es una condición jurídica que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como ciudadanos simultáneamente por varios estados. Las normas establecidas por el derecho internacional no prohíben a ninguna persona tener doble nacionalidad o doble ciudadanía. Esta doble Cristian, ciudadanía, buenas noches, disculpe la interrupción. no se preocupe, pase, tome asiento, bienvenida. Muchas gracias, Liz. Esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso diferente de leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en este caso, haciendo un alto aquí, nosotros aquí en el Ecuador, nosotros tenemos muchos ciudadanos colombianos, tenemos ciudadanos últimamente venezolanos, tenemos ciudadanos chinos, tenemos ciudadanos de diversos países que también se han quedado, han hecho al Ecuador su segundo hogar, su segunda patria. Muchos de ellos han obtenido la doble ciudadanía. Esto implica que tanto las políticas jurídicas, esto quiero decir, la constitución de los países de origen como la constitución del país de acogida, en este caso el Ecuador, simultáneamente apoyan este proceso de doble ciudadanía. En el caso de los ciudadanos chinos hay que tener un poco más de cuidado, porque la constitución de ellos es un poco diferente, de hecho es bastante diferente, puesto que ellos tienen un articulado, tienen una estructura jurídica en la cual determinan que si cualquier ciudadano chino obtuviere la ciudadanía de otro país, ellos automáticamente pierden la ciudadanía del país de origen. Eso quiere decir que dejan de ser ciudadanos chinos. Entonces, todo tiene que ver bastante en función del derecho internacional relacionado a la movilidad y a la protección de las personas. Entonces, en este caso, obviamente, dice, esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso diferente de leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en Ecuador el artículo 8 de la Constitución señala que las personas extranjeras pueden obtener doble ciudadanía a través de una carta de naturalización por medio del matrimonio o unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano por haber prestado servicios relevantes al país, entre otras actividades. Vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra Constitución en el artículo 8, cómo lo determina nuestro módulo, cómo determina nuestra estructura jurídica en relación a nuestra Constitución. Vamos a ver. Y les voy a proyectar en pantalla, justamente el artículo 8. ¿Qué es lo que dice el artículo 8 de nuestra Constitución?
Dice, son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas. Y aquí tenemos 5 numerales por los cuales pueden obtener esa doble ciudadanía o la naturalización, como se la conoce. Las que obtengan la carta de naturalización, primera actividad. La segunda dice, las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano que conservan la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. La tercera dice los nacidos en el exterior de madre o padre ecuatoriano por naturalización, mientras aquellas sean menores de edad, conservan la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. La cuarta dice las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano de acuerdo a la ley. Y por último, la quinta, el numeral quinto, las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Entonces son las características por las cuales, obviamente en el Ecuador, se lo determina como naturalización. Eso quiere decir la obtención de la doble ciudadanía. Entonces ahí tenemos la estructuración en función de esta actividad. Entonces es fundamental tener en cuenta estas características. Hay que tener en cuenta que nuestra carta magna, lo que es la Constitución de la República del Ecuador, establece una serie de estrategias, una serie de mecanismos jurídicos mediante los cuales una persona puede tranquilamente obtener la doble ciudadanía. Entonces, dentro de estas características, nosotros tenemos que tener en cuenta esta situación en función de la doble nacionalidad que pueden tener o que pueden obtener diferentes ciudadanos. Lo mismo sucede con nosotros cuando vamos a otros países. La constitución del país de acogida obviamente tiene que tener determinadas estructuras jurídicas, las cuales obviamente nos puede dar la posibilidad de obtener una doble nacionalidad. Entonces aquí ya sabemos cuáles son las actividades fundamentales en relación al artículo número 8 de nuestra Constitución. La Constitución ecuatoriana señala también que el obtener la nacionalidad ecuatoriana no implica renunciar la nacionalidad de origen. Esto quiere decir que si un ciudadano ecuatoriano, un ciudadano peruano, boliviano, de cualquier otra nacionalidad adquiere la nacionalidad ecuatoriana, no va a perder la nacionalidad de su país de origen o la nacionalidad de origen. Esas son las consideraciones en función de estas actividades. En cuanto a alcances y dificultades de este proceso, al tener la ciudadanía dual o múltiple más de un país lo reconoce como ciudadano. Esta condición viene con una lista de ventajas, tales como el acceso al trabajo, a trabajos legales y oportunidad de ingresar a un mercado laboral exclusivo para ciudadanos nacionales, por ejemplo, las carreras militares, tarifas preferenciales para estudios, entradas a museos y parques nacionales, compra de bienes en el extranjero, entre otras actividades que también obviamente están establecidas en el Código Civil en relación a la adquisición de dominio de bienes. Por otro lado, el tener doble ciudadanía también implica doble de responsabilidades. Se debe cumplir con los deberes ciudadanos, esto es pagar impuestos, respetar las leyes en materia civil y militar. Por ejemplo, hay países donde es obligatorio el servicio militar. En nuestro país no es obligatorio. Ya vamos a ver en la siguiente etapa, igual en la Constitución de la República del Ecuador, cómo determina justamente esta actividad. Participar en eventos electorales como votante o también como miembro de junta, entre otras actividades que son obligatorias, tanto en un país como en otro país. Hay que tomar en cuenta también que la doble ciudadanía no es aceptada en todos los países. Por ejemplo, en Arabia Saudita, el poseer dos pasaportes puede ser penado por la ley, mientras que en Japón, en cambio, obtener otra nacionalidad equivale a renunciar la nacionalidad de origen, como les había mencionado. Entonces depende mucho de las constituciones de cada uno de los estados. En cuanto a la fuerza pública comprende el conjunto de instituciones tanto militares y policiales que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad social. En cuanto a las funciones de estas estructuras, la Constitución les asigna como función la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y las garantías de las leyes, normas establecidas. Además de estas funciones, deben mantener el orden y la seguridad del país dentro y fuera de sus fronteras, precautelando el territorio nacional y haciendo uso de las armas si fuere necesario.
en función de las características. No son deliberantes, es decir, no pueden cuestionar, sino que obedecen las órdenes de sus autoridades superiores. En un Estado democrático, la máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es el presidente de la República. Su organización interna responde a un orden jerárquico en el que los grados inferiores deben obedecer a los grados superiores inmediatos. Gozan de un fuero militar, pese a que esta parte ya fue abolida. Al considerarse servidores públicos, ellos se sujetan a las leyes comunes. En este caso, antes tenían este tipo de justicia, que era el fuero militar, lo que significaba que respondían por actos equivocados o ilegales sucedidos en el ejercicio profesional de su trabajo ante los tribunales militares y también ante los tribunales policiales por actos comunes. Obviamente también se sometían a la justicia ordinaria. Hoy en día, al considerarse servidores públicos, tienen una sola justicia. En cuanto a la Policía Nacional tiene su ámbito de acción dentro del país, debe garantizar la protección de los ciudadanos y mantener el orden público, ya sea a través de la prevención, la represión o la disuasión. Esas son las tres estrategias fundamentales de la Policía Nacional. Se encarga además de brindar seguridad a la ciudadanía a través del control de la delincuencia y la prevención de delitos, del tráfico de armas y personas y del uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Como les había dicho, el presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional, por tanto, esta institución se sujeta a las órdenes emanadas desde el Ejecutivo, representado por el Ministerio del Interior, institución encargada de su organización y funcionamiento. El presidente es quien designa a las autoridades policiales. En ese sentido, de igual manera, nuestra Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 157, establece cómo se encuentran fundamentadas, cómo se encuentran organizadas este tipo de actividades. Entonces vamos a ver en relación a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estamos en el artículo 158. ¿Qué es lo que nos dice? El artículo 158, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Por tanto, no pueden violar los derechos, las libertades establecidas en la Constitución por el hecho de ser policías o militares. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privadas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Aquí, en estos dos párrafos a continuación del artículo 158, prácticamente aquí se establece la división, cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas y cuál es la función de la Policía Nacional. Ahora, las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad de los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico, es decir, que merecen un respeto y apego cumplimiento a lo que emana toda la estructura legal y especialmente a nuestra Constitución de la República. El artículo 159 determina que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Ellos deben respetar lo que está establecido en la Constitución, no pueden irse por encima de la Constitución. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia de las órdenes superiores no eximirá de responsabilidades a quienes las ejecuten. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. En el artículo 160 determina que las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán discriminadas para su ingreso. La ley establece los requisitos específicos para los casos en los que se requiera de habilidades, conocimientos y capacidades especiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. Eso quiere decir que tienen las mismas posibilidades tanto hombres y mujeres. Se garantiza su estabilidad y profesionalización, eso quiere decir su constante formación, su constante capacitación.
Y aquí tenemos algo importante que vamos a ver y en el artículo 161. En relación al servicio cívico-militar, el servicio cívico-militar es voluntario. Este servicio se realizará en el marco del respeto a la diversidad y a los derechos y estará acompañado de una capacitación alternativa de diversos campos ocupacionales que coadyuven al desarrollo individual y al bienestar de la sociedad. Quienes participan en este servicio no serán destinados a áreas de alto riesgo militar. Se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso. Esto en nuestro país, en relación al servicio cívico-militar, o lo que nosotros llamábamos anteriormente hacer el servicio militar. Esto en otros países, tanto si nosotros no yéndonos muy lejos, por ejemplo, en la Constitución de Colombia, el servicio militar es obligatorio. Si nos vamos al Perú, el servicio militar es obligatorio. Eso implica que si usted obtiene una nacionalidad peruana, saca una doble nacionalidad, y si está dentro de las edades comprendidas de ejercicio del servicio militar obligatorio, en este caso del Perú, usted tiene que dar cumplimiento a lo que determina la Constitución del Perú por ser su doble nacionalidad. Así que hay que tener mucho cuidado en esa función, en esa parte. Entonces, son características fundamentales en función de estos temas relacionados al servicio militar y también a la doble ciudadanía. Cuando nosotros obtenemos una doble ciudadanía, hay ventajas, pero también hay desventajas. Ventajas que ustedes pueden en otro país acceder a comprar bienes, determinados beneficios de la ley y otras actividades más. Pero también tienen desventajas, como en este caso, que si ustedes, vuelvo y repito, ustedes están dentro de la edad promedio, y si en este caso, este país, el país de acogida, eh, tienen el servicio militar obligatorio, ustedes tendrán que cumplir esa obligación, porque la ley les asiste de esa manera. En cuanto a los medios de comunicación, los medios de comunicación son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos humanos. Estos se clasifican en la prensa escrita. Ya vamos a ver cuáles nomás están constituidos como la prensa escrita. Está constituidos también por la radio, la televisión y hoy en día el Internet o las TICs que se les conoce más técnicamente. Esas son la división en cuanto a la clasificación de los medios de comunicación. En cuanto a la prensa escrita, esta recurre a la palabra escrita, como su nombre mismo lo indica. Imágenes o ilustraciones para comunicar. Se ubican aquí los periódicos, las revistas, los folletos, los trípticos y una serie de cosas más que nos tratan de comunicar un mensaje a través de la palabra escrita. En cuanto a la radio, el lenguaje hablado transmite los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de radio se hicieron en el año de 1923 y ha sido el medio más difundido en el Ecuador y el de mayor aceptación dadas las posibilidades de acceso. Dentro de estas características, Riobamba se caracteriza por ser la ciudad de las primicias. Y dentro de esta característica, la primera radiodifusora a nivel nacional fue Radio El Prado, que justamente estuvo funcionando o inició su transmisión justamente aquí desde la ciudad de Riobamba. Esto en función de la radio. En cuanto a la televisión, muy difundido en el país a partir de los años 60, es el medio más influyente porque combina imágenes y sonido, incluso en tiempo real. Hoy en día con la inmersión, con la incorporación del Internet, incluso se pueden hacer otras actividades, por eso nosotros podemos conocer de forma inmediata todo lo que sucede a nivel global en temas relevantes. Y por último tenemos las TICs. Las TICs se ubican aquí el Internet, las redes sociales, las videollamadas, el chat, los correos electrónicos y los celulares. Obviamente dentro de las redes sociales en la actualidad, las más utilizadas, por ejemplo, TikTok, Facebook, también están incorporadas dentro de estos procesos de las TICs. Permiten el contacto entre las personas y la circulación de información. A través de estos medios de comunicación nosotros nos podemos informar de manera mucho más precisa y efectiva de actividades, las actividades más relevantes que suceden a nivel global. Por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer.
o el día primero, el primero de, claro, el día de ayer, 1 de enero. ¿Qué es lo que pasó en Japón con el terremoto? Entonces, nosotros de forma inmediata, nosotros ya vemos qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los medios más efectivos mediante los cuales nosotros nos estamos informando? A través de redes sociales, a través del Internet. El Internet prácticamente ha dejado, por no decirlo así, en desuso a la televisión, a la radio y también a la prensa escrita. Y se ha sabido superposicionar en relación a las actividades que obviamente se desarrollan a través de estas redes sociales. En cuanto al rol cultural de los medios de comunicación, la cultura global actual es una cultura de masas. Esta se basa en la producción masiva de bienes y el flujo de los medios de comunicación en la conciencia de las personas para que consuman determinados productos. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Navidad? Bueno, ahora que he estado bajo el proceso de publicidad, pero por ejemplo, la empresa de Coca-Cola Company es una de las empresas que más publicita en estas épocas, en Navidad. ¿Qué es lo que promociona todas sus bebidas? Especialmente el producto emblemático que es Coca-Cola. ¿Qué es lo que hacen a través de radio, a través de televisión, a través de diferentes, incluso de las TICs? Están siempre y constantemente promocionando, ¿no es cierto?, todos los procesos relacionados a la Navidad, correlacionados al producto. ¿Qué es lo que infunde, qué es lo que orienta este proceso? A que las personas adquieran el producto, consuman el producto de forma masiva. Y esto no solamente sucede aquí en Latinoamérica, sino que sucede a nivel global, debido a que es una empresa multinacional. Eso quiere decir que está situada en muchos países. Por ejemplo, dice, si una persona crea un tema musical y este no suena en los medios de comunicación, difícilmente la gente comprará sus discos. De igual manera, a través de la programación televisiva, por ejemplo, se transmiten moda, estilos de vida, costumbres, lenguajes y formas de entender el mundo, que muchas veces son imitados y asimilados por una gran cantidad de consumidores. Esto se lo conoce como cultura de masas. ¿Quién no? Por ejemplo, los famosos piercing, los famosos tatuajes, que esto, que el otro, que tal estrella asoma que con un look, con un corte de pelo. Todo eso van asimilando nuestros jóvenes, van asimilando la población en general y obviamente se transforma en una cultura de masas, las cuales implican el consumo de un bien o de un servicio, el cual es promocionado por estos medios. Pero los medios de comunicación también pueden ser aliados en el fomento cultural de un pueblo, ya que existen programas con fines educativos o de recuperación y rescate de la cultura de un pueblo y de su patrimonio cultural y natural. Por ejemplo, hoy en día estamos a días de, por ejemplo, celebrar el 6 de enero, lo que es aquí en la provincia de Chimborazo. Hay una serie de eventos culturales tradicionales que se han difundido a través de diferentes generaciones y obviamente hasta nuestros días se mantiene. Entonces, los medios de comunicación juegan un papel fundamental para que nos conozcan tantos nacionales como extranjeros y sea el medio de difusión para que exista obviamente todos los procesos en cuanto a turismo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Píllaro, justamente en esta misma época, con la Diablada de Píllaro y así sucesivamente con una serie de actividades culturales que se van dando por etapas, por fechas, en diferentes etapas de nuestro calendario cultural también. En cuanto a los derechos humanos son derechos que tienen toda persona por el hecho de ser humanos. Estos permiten a las personas vivir con dignidad, sin humillaciones, discriminación ni amenazas y deben cumplirse en todos los ámbitos en los que se desarrolla como familia, barrio, escuela, colegios, lugar de trabajo, entre otros espacios en el cual se conviva con más ciudadanos. Los derechos humanos tienen influencia jurídica, por lo que suelen estar consagrados en las constituciones de cada estado, lo que acabamos de ver, y en el ámbito de la comunidad internacional, ya que los distintos tratados los reconoce y garantiza su defensa y promoción. Por eso un Estado democrático debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los territorios. En Ecuador, la Comisión de la Verdad es la encargada de investigar sobre la violación de los derechos humanos cometidos en el pasado. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, también observa la práctica de los derechos humanos en todos los países del mundo
y realiza llamados de atención sobre cualquier situación que tenga atente contra estos, principalmente para erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y las minorías étnicas, que son los grupos más vulnerables. En cuanto a las características de los derechos humanos son universales. ¿Por qué son universales? Porque pertenecen a todos los seres humanos, por el mero hecho de ser personas, humanos. Son inalienables porque no se pueden enajenar, es decir, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables, no se puede renunciar a ellos aunque sea por voluntad propia, no se puede hacer. Son intransferibles, solo el propio titular puede valerse de los derechos humanos. Imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad. Son indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de derechos o los derechos de otra persona, y son innatos porque se adquieren desde el mero hecho del nacimiento. Y esas son las características en función de los derechos humanos. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en esta primera clase correspondiente a este nuevo año y obviamente entrando ya casi a la recta final de este proceso educativo. Así que, señoras y señores, una vez que se ha explicado el tema, cómo ustedes lo tienen que desarrollar, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que pasen un excelente año, que tengan un año 2024 lleno de éxitos, lleno de paz, de prosperidad en todas las actividades, tanto académicas como personales, que ustedes se hayan planteado para este nuevo periodo. Señoras y señores, me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Recuerden que las otras clases ya se encuentran subidas en plataforma, igual con las actividades. Por favor, dar cumplimiento.